Medidas cautelares. ONGs, Secodap y Prepara Familia exigieron al gobierno asignar recursos al Hospital JM de Los Ríos. Denuncia sabotaje. Gobernador Héctor Rodríguez aseguró que el daño causado por la explosión en la planta Apacuana afectará distribución de gas doméstico. Rechazan acusaciones. Primero Justicia negó ser responsable de la explosión ocurrida en la planta de llenado de gas doméstico en Ocumare del Tuy. Aceleran su paso. Más de 7.000 migrantes venezolanos se registraron para entrar a Ecuador. Conferencia regional. Ministros y funcionarios de salud de 10 países latinoamericanos analizarán medidas que deben tomarse para atender migración venezolana. Volverán a sentarse. Estados Unidos y China podrían retomar discusiones sobre guerra comercial. Igual a marca. José Altuve pegó su tablazo 24 del año. Millonario fondo. Leonardo DiCaprio lanzó su fundación con una ayuda al Amazonas. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Feliz inicio de semana. De inmediato, la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Milagro Zambrano y Gregorio Rojas listos para llevarles las informaciones más recientes de Venezuela y el mundo. Comenzamos. Tras las medidas cautelares ampliadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que busca garantizar la atención a 13 servicios del Hospital JM de Los Ríos, las ONGs Secodap y Prepara Familia exigieron al gobierno asignar recursos al hospital. Informaron que 32 niños han fallecido desde 2017. Nelcy Oviedo nos tiene la información. Buenas tardes, Nelcy. Buenas tardes. Las dos organizaciones no gubernamentales aseguran que la medida responde a una solicitud hecha el pasado 21 de octubre. Insisten en que todavía continúan los problemas en infraestructura, en servicios básicos y en muchas de las áreas del Hospital JM de Los Ríos. Reiteran la importancia de que el Estado reconozca el problema para que realmente pueda proteger a estos niños. El Estado tiene que adoptar todas las medidas para garantizar la vida y la salud de los niños. Eso implica que el Estado se comprometa a garantizar tratamientos, equipos, insumos, exámenes especializados, tratamientos y sobre todo la satisfacción de alimentación y necesidades nutricionales para todos estos servicios. Estamos hablando que 12 niños fallecieron en el 2017, 11 niños en el 2018 y en este semestre, el 2019, 8 niños. Garantizarle a los niños la salud que se merecen, la salud, lo que necesitan, que tengan a tiempo sus medicamentos, que tengan a tiempo su tratamiento y todas estas cosas. Los alcances de esta medida consideramos que es bastante importante. El hijo de 14 años de Vicky Fernández murió hace solo una semana. Aseguró que la vida de su hijo se iba deteriorando. El día que fallece mi hijo, no había cómo hacer una hematología. Tuvimos que hacerla por fuera. Mi hijo llegó con una hemoglobina en 5. No había un ventilador, ¿cómo ventilarlo? Si mi hijo fuera quedado vivo, ¿cómo lo ventilan? Fallecen porque no había. En realidad ese hospital está cada día peor. Tanto Secodap como Prepara Familia espera el fortalecimiento de este hospital, así como de la red pediátrica. Con esta información regresamos con ustedes. Muchísimas gracias, Nelcy. El gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, aseguró que el daño causado por la explosión en la planta de llenado de gas comunal Jefa Apacuana en Ocumare del Tuy afectará la capacidad logística del sistema de distribución de gas doméstico. El mandatario regional adelantó que las investigaciones apuntan a un sabotaje como origen de la explosión. Destacó que el incendio coincide con acciones iniciadas por Primero Justicia para atacar los servicios públicos del Estado. Rodríguez manifestó su rechazo a cualquier acción que pretenda atacar los servicios públicos de esa entidad y desestabilizar al país. Afirmó que por órdenes del presidente de la República, Nicolás Maduro, redoblarán la seguridad para atender al pueblo mirandino. Y precisamente el partido Primero Justicia negó ser el responsable de la explosión registrada en la planta de llenado de gas doméstico Apacuana, en Ocumare del Tuy. La organización política considera que con estos señalamientos se busca distraer la atención ante las denuncias del colapso en los servicios públicos del país. Primero Justicia afirmó que no ataca ni sabotea los servicios públicos, sino que proponen soluciones a través del Plan País.
La Tolda Amarilla lamentó lo ocurrido en Orcumare del Tuy y exigió que las investigaciones sobre el caso sean transparentes. La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, denunció que la oposición saboteó las operaciones en la línea 1 del metro de Caracas el pasado viernes. Durante las ferias del Campo Soberano realizadas este fin de semana, Rodríguez indicó que la oposición se reunió para atacar los servicios públicos. Fíjense lo que pasó esta semana, una reunión, porque ellos se reúnen, la derecha, esta derecha extremista, fascista, con autoproclamados ladrones, lo que se reúnen es para la destrucción de Venezuela. Y decidieron en esa reunión, bueno, atacar los servicios públicos. Fíjense lo que pasó el día de ayer en el metro de Caracas. Desde aquí, en nombre del presidente Nicolás Maduro, que nació, que se forjó en el metro de Caracas, le damos nuestro agradecimiento a los trabajadores, porque ayer sabotearon la línea 1 del metro de Caracas y gracias a nuestros trabajadores pudimos rescatarlo en tiempo récord. También dijo que el gobierno nacional seguirá trabajando para llevar alimentos y medicinas a los venezolanos. En Ecuador entró en vigencia el requisito del visado humanitario que a partir de hoy será solicitado a los migrantes venezolanos que deseen ingresar a ese territorio. Hasta la medianoche se registró un flujo masivo de connacionales quienes se apresuraron para entrar al país andino a través del puente internacional de Rumichaca en la frontera colombo-ecuatoriana. Paola Andrade de nuestro canal aliado Ecuavisa nos amplía. Este fue el panorama en el puente internacional de Rumichaca durante el fin de semana. Por día, cerca de 7.000 migrantes procedentes de Venezuela realizaron su registro en la unidad de migración. Ya a pocos segundos de que empiece a regir la medida migratoria a las 0 horas de este día lunes 26 de agosto, varios apresuraron su paso para lograr cruzar la frontera. Sí, bueno, gracias a Dios logramos cruzar a tiempo antes de que cerraran la frontera y bueno, aquí luchando entre todos aquí para poder llegar aquí. Pasada la medianoche, el puente internacional de Rumichaca se fue despejando y quienes se encontraban realizando filas lograron cruzar la frontera. Quienes lograron sellar la carta andina antes de la medianoche fueron atendidos de a poco en Migración Ecuador durante el transcurso de la madrugada. Niños esperaban junto a sus padres en medio del frío. Hemos logrado que todos los niños que se encontraban en la fila desde horas de la tarde hasta casi llegada a la medianoche logren pasar del lado nuestro, del lado de Ecuador, sabiendo que lograron sellar su salida del lado de Colombia. Hubo quienes no corrieron con la misma suerte, como el caso de Paola Colmenares, quien con su hijo tuvo que retornar a territorio colombiano. Ellos no tenían visa. Permiso de los papeles del niño, la cédula, pero no saqué la tarjeta de nada. En la unidad de migración de Colombia se observó una fila de cerca de 50 personas. Ellos esperan que exista alguna prórroga. En verdad llegamos 20 minutos después de las 12 de la noche y bueno, dijeron que no podíamos ingresar porque nos están pidiendo la visa, nos están pidiendo pasaporte. La verdad que estamos indocumentados. Tenemos la cédula de Venezuela nada más. Con la medida en vigencia, Policía Nacional colocó vallas para registrar a los ocupantes de cada vehículo y evitar ingresos ilegales. El control también se extiende a pasos clandestinos. Para de alguna manera impedir que ingresen acá al Ecuador por estos pasos irregulares, sino que lo hagan como corresponde, de forma regular, con la visa que ya decreta el decreto ejecutivo 826. Ya en la madrugada, decenas de migrantes que lograron ingresar pernoctaron en las aceras de migración para continuar su camino con la luz del día. Ministros y funcionarios de salud de 10 países latinoamericanos se reunirán este lunes en Cúcuta para analizar las medidas regionales que deberían tomarse para atender la migración de los venezolanos. La tercera conferencia regional de ministros de salud buscará acordar planes conjuntos para atender el impacto que genera en los sistemas de salud de América Latina la migración. Los 4 millones de venezolanos que, según la Organización de Naciones Unidas, han abandonado su país desde 2015 como parte de su agenda. Los jefes de las carteras y sus equipos técnicos visitarán las instalaciones de varios centros de salud y presentarán una propuesta de una tarjeta unificada de vacunación para los migrantes, así como evaluarán estrategias para incentivar la cooperación internacional. El Ministerio de Salud colombiano afirmó que la intención de los ministros para seguir posicionando el fenómeno migratorio venezolano como un tema fundamental en la agenda regional y mundial, con el fin de formular estrategias que ayuden a mitigar su impacto en América Latina.
En Brasil, el gobierno de Jair Bolsonaro intensificó sus esfuerzos para combatir los incendios forestales que se registran en la Amazonía con el despliegue este domingo de miles de militares, mientras el G7 anunció que movilizará una ayuda inmediata de $20 millones para luchar contra el avance de las llamas. Las Fuerzas Armadas realizaron diversos sobrevuelos en la región para detectar las zonas más afectadas y utilizaron algunas aeronaves con capacidad de 12.000 litros de agua para el combate de los focos detectados. Asimismo, el gobierno federal destinó un aporte de unos $9.6 millones al Ministerio de Defensa para las operaciones. A 150 kilómetros de Porto Velho, en el corazón de la Amazonía, un grupo de 40 bomberos militares trabajaban sin descanso para frenar las fuertes llamas que avanzan rápidamente. Sin embargo, la mayor dificultad es que varios de los focos se concentran en áreas cerradas y de difícil acceso. Por otra parte, se conoció que los incendios forestales que también afectan a Bolivia se reactivaron este fin de semana en Santa Cruz de la Sierra, donde al menos 6 comunidades resultaron afectadas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este lunes que el gobierno de China está dispuesto a volver a la mesa de negociación para discutir un acuerdo comercial entre ambas naciones. El anuncio se produce luego de que el recrudecimiento de la llamada guerra comercial provocará hoy la caída del yuan chino frente al dólar a su menor nivel en 11 años. Durante unas breves declaraciones en el marco de su participación en la cumbre del G7 en Francia, Trump calificó las posibles reuniones con Pekín como algo muy positivo y manifestó que estas comenzarán muy pronto. Asimismo, expresó su respeto por el presidente chino Xi Jinping por dar este paso. Estos anuncios surgen después que el pasado viernes China impusiera aranceles de represalia contra Estados Unidos y a su vez Washington avanzara que lo que podría invocar la ley de emergencia nacional para ordenar a las empresas estadounidenses que operan en territorio chino abandonar sus actividades en ese país. La guerra comercial, que ya lleva año y medio, también arrastró este lunes a las bolsas del sudeste asiático, porque los principales mercados de valores de la región, entre ellos el de Tokio, Hong Kong, Singapur, cerraron la jornada con pérdidas. Amigos, 12:12, hacemos una breve pausa. Al regreso venimos con más información, no se aparte. Continuamos. El cardenal de la Iglesia Católica, Baltasar Porras, insistió en que si los diálogos establecidos en Oslo fracasan, ambas partes deben buscar otros mecanismos que permitan encontrar una solución a la situación que atraviesa el país. Durante su visita en Perú, lugar donde luego, para dar una conferencia magistral en un seminario internacional, aprovechó para analizar los diálogos y señaló al gobierno por no llegar a una solución a través de esto. Dijo que ninguno de los procesos llevados a cabo han sido de manera pública. A su juicio, esto resta credibilidad e insiste en que se deben buscar mecanismos alternos para llegar a acuerdos y encontrar soluciones para el país. En el estado Bolívar, autoridades del Hospital Municipal Subteniente Omaira Rodríguez informaron que han atendido al menos 85 casos de paludismo durante el mes de agosto. Nuestro compañero Henderson Pérez nos amplía. Sarix Alizardi, subdirectora del Hospital Subteniente Omaira Rodríguez, indicó que luego de haber sido reequipado y reinaugurado el centro de salud, ha atendido a más de 1.400 pacientes y aseguró que los que han sido diagnosticados con la malaria reciben tratamiento de manera gratuita. En lo que va de mes, como 85 casos de malaria, hacemos unas pruebas rápidas al paciente que viene con fiebre, que se siente mal, le hacemos su prueba rápida y acá contamos con el medicamento también. Tenemos médicos especializados que son capacitados por el ISP y a ellos se les entrega su medicamento para que se vayan ya a su casa y empiecen a tomarse su tratamiento de la malaria. La subdirectora del Hospital Subteniente Omaira Rodríguez destacó que ofrecen atención gratuita en diferentes áreas médicas. Ofrecemos servicios de manera gratuita. Tenemos consultas como son ginecología, pediatría, medicina interna, cirugía general y a través de la alcaldía del municipio Eres, de nuestro alcalde,
con ayuda del presidente Nicolás Maduro. Atendemos a más de 1.400 pacientes semanales en todas las áreas. Hacemos cesáreas controladas. Ya llevamos 36 partos, 36 cesáreas, donde han nacido ya 36 niños. Aseguraron que los pacientes que son diagnosticados con diferentes patologías reciben de manera gratuita sus medicamentos. Desde el Estado Bolívar, Anderson Pérez, Noticiero Venevisión. El alcalde de Latillo, Elías Sayé, informó que elaborarán el primer mural ecológico de Venezuela en la nueva plaza Juan de Escalona. Sayet instó a los ciudadanos a sumarse a la iniciativa de recolección de tapas plásticas para la construcción de la obra de arte y el rescate de espacios públicos. Hoy iniciamos la campaña de recolección de más de 150.000 tapas que se requieren para hacer este mural. La misma gente, la misma ciudadanía va a ser parte de este esfuerzo, no solo donando la tapa, sino después con lo que será las jornadas de colocación de estas tapas. Tenemos importantes artistas que están apoyando este esfuerzo y nosotros estamos convencidos que estamos haciendo algo histórico, icónico para todo lo que es nuestra ciudad de Caracas. Sayek destacó que la nueva plaza de Latillo cuenta con 80% de avance en sus obras civiles para convertirse en un espacio digno del disfrute de la gente. Amigos, 12:20, momento de hacer una nueva pausa. Al regreso, se expande el brote. Confirman primer caso extranjero de listeriosis. Los detalles en breve. Amigos, 12:22, iniciamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo. Y es que la tormenta tropical Dorian continúa fortaleciéndose mientras se aproxima al Caribe, donde podría alcanzar categoría de huracán antes de tocar las costas de Puerto Rico y República Dominicana. Así es, Milagros, el fenómeno meteorológico presenta vientos de 95 kilómetros por hora y se encuentra a unos 330 kilómetros de Barbados, donde se tiene previsto su paso en las últimas horas del día. Los meteorólogos estiman que Dorian podría provocar grandes acumulaciones de lluvia en Barbados, las islas de Barlovento y Dominicana hasta este martes, así como grandes olas que aseguran podrían ser mortales. En Rusia, el Servicio Hidrometeorológico confirmó que la explosión de un misil con fuente de alimentación isotópica produjo gases inertes radioactivos que provocaron un breve aumento de la radiación en la ciudad de Severodvinsk, situada junto al polígono donde el pasado 8 de agosto se produjo este accidente. Sin embargo, las autoridades locales aseguran que la salud de la población no está ni estuvo amenazada por la contaminación radioactiva. En España fue confirmada la existencia del posible primer caso extranjero del brote de listeriosis que afecta a ese país. Según las autoridades sanitarias, se trataría de un turista de nacionalidad inglesa quien se contagió en Andalucía al consumir carne mechada contaminada. El sujeto posteriormente viajó a Francia, donde estuvo 2 días hospitalizado antes de continuar a Reino Unido. Y en Hong Kong, por primera vez, la policía realiza una advertencia disparando al aire desde que comenzaron las manifestaciones hace 2 semanas en esa ciudad. La situación se produjo este domingo luego de que 6 agentes policiales se encontraran rodeados por un grupo de manifestantes que presuntamente los estaban atacando con tuberías y barras metálicas. En ese contexto, los policías se sintieron en peligro, procedieron a sacar sus pistolas y a uno de ellos la accionó. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que está dispuesto a reunirse con su homólogo iraní, Hassan Rouhani, si las circunstancias son correctas, al tiempo que calificó como ridículo el acuerdo de 2015 sobre las armas nucleares iraníes. Durante una rueda de prensa en Francia, al cierre de la cumbre del G7, Trump aseguró tener buenas sensaciones con Teherán, por lo que no cerró la puerta a una negociación para alcanzar un nuevo pacto. En Estados Unidos, el excongresista republicano Joe Walsh retó al presidente Donald Trump al anunciar que buscará la candidatura a la Casa Blanca en las elecciones de 2020. Walsh se convirtió así en la segunda figura conservadora que se presenta a unas primarias contra el mandatario. Sin embargo, no está claro si puede convertirse en un problema para Trump, cuyo respaldo entre los republicanos supera 80% en las más recientes encuestas. En Chile fue descubierto un túnel de casi 40 metros de largo que conducía a una sucursal de un banco en Valparaíso.
El hallazgo se produjo en un edificio en ruinas, mientras que el cuerpo de bomberos realizaba un entrenamiento de personal. Los uniformados encontraron diversas herramientas para remover escombros que serán analizadas por la Fiscalía para identificar a los autores de la excavación. Y cerramos en España, donde el rey Juan Carlos, de 81 años de edad, abandonará en las próximas horas la unidad de cuidados intensivos en la que se encuentra, después de que el pasado sábado se sometiera a una operación cardíaca con triple bypass para la región aortocoronaria. El padre del monarca Felipe VI prosigue su recuperación de manera favorable en el Hospital Quirón Salud de Madrid e incluso ya ha dado sus primeros pasos. El rey mantiene un buen estado de ánimo, por lo que pronto pasaría a la hospitalización, donde podrá recibir visitas. Bienvenidos a Vida y Salud. Los ojos son uno de los órganos de nuestro cuerpo al que le prestamos poca atención, hasta que sentimos que algo no está bien. Si usted o algún familiar presenta manifestaciones que parecen inofensivas, como visualizar puntos negros flotantes, destellos de luz o una especie de cortina negra, acuda al especialista de inmediato. Podría estar ante un desprendimiento de retina, como es el caso de Isidro Albarrán. Estaba trabajando limpiando un cebollín, trabajo de agricultura. De repente empezó el ojo a taparse como una cortina lentamente. No seguí trabajando, me fui para la casa, le dije a mi esposa. Cuando él regresó, dice, no veo por el ojo, no veo. Una amiga que me dice, Yuraima, dale rápido para el Pérez Carreño. Y ahí fue donde nos dijeron, lo lamentamos mucho, pero su esposo tiene desprendimiento de retina. Eso fue fatal, porque no puede trabajar, no puede hacer una fuerza, agacharse, nada. Y si él no se opera pronto, en estos 20 días, él puede perder la vista completamente. Para poder comprender a fondo esta patología ocular, conversamos con el oftalmólogo y especialista en retina, Andrés Parra. La retina representa un tejido nervioso cuya función es captar los rayos de luz que entran al ojo, convertirlos en un impulso nervioso que van a llegar al cerebro a través del nervio óptico, en donde se va a formar una imagen visual. Entonces, el desprendimiento de retina es una enfermedad ocular en donde una de las capas que denominamos retina neurosensorial, que es la capa interna de la retina, se separa de su capa externa, denominada epitelio pigmentario de la retina. Esta enfermedad ocular puede presentarse en pacientes con diabetes, enfermedades inflamatorias o inmunológicas, miopes. Según el especialista, el 50% de los casos de desprendimiento de retina reumatoide ocurre en pacientes miopes. Hay algunos factores de riesgo para tener desprendimiento de retina. Entre ellos, tener algunas degeneraciones o adelgazamiento de la retina, como la degeneración latiz, agujeros o desgarros en la retina periférica, traumatismos, cirugía intraocular previa, como podría ser una cirugía de cataratas e implante de lente intraocular, pacientes que tuvieron desprendimiento de retina en el otro ojo o una historia familiar de desprendimiento de retina. Pacientes como Isidro pueden presentar desprendimiento de retina y no tener afectación de la visión hasta que la enfermedad se encuentre en un estado avanzado. Los pacientes lo describen como una sombra permanente o una cortina negra que generalmente avanza desde la periferia de la visión al centro. Cuando afecta al centro es porque ya se ha desprendido la parte más importante de la retina, que llamamos la mácula. ¿Cuánto tiempo tiene para operarse? Al menos los 3 meses. Ya llevo 2 meses. ¿Qué pasa si no se opera? Pierdo la visión, definitivamente. Estar informado es la mejor manera de prevenir el desprendimiento de retina. Es decir, si el paciente conoce los síntomas, será capaz de identificarlos tempranamente. Recuerde, puntos negros flotantes como especie de moscas, flashes de luz o la aparición de una cortina. Ante estos síntomas, se visite de inmediato a un especialista que, bajo dilatación pupilar, hará un examen oftalmológico completo. Si se diagnostica a tiempo, puede lograr detener esta patología con tratamiento no quirúrgico. Soy Yohis Adrián y los invito a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram @vidasalud_bebé o en mi cuenta personal, Yohis_Adrián. Los espero en una próxima entrega de Vida y Salud. El director de la Policía Científica, Douglas Rico, informó que un sujeto fue detenido y otro abatido por el asesinato de 2 hermanos de origen portugués en el sector La Redoma del municipio Baruta. Diana Martínez nos brinda la información. Buenas tardes, Diana.
Muy buenas tardes, gracias por el contacto. Los responsables de la muerte de los hermanos portugueses Gustavo Azancot y también Luis Alfredo Azancot, de 56 y 52 años respectivamente, ya han sido neutralizados por la policía científica. El hecho ocurrió el pasado fin de semana en el sector La Redoma del municipio Baruta. Dos delincuentes intentaron robar el teléfono celular y el reloj de Gustavo Azancot y este puso resistencia. Uno de los delincuentes le dio muerte a ambos hermanos tras la resistencia. Douglas Rico, jefe del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, nos brinda más detalles sobre este caso. Durante el hecho, los sujetos huyen y en algún momento de su vida discuten entre ellos y resulta lesionado el ciudadano Robert David Freites Casarlo, quien es ingresado al hospital El Llanito y allí la policía de Baruta logra su detención. El ciudadano Jonaike José Ortegano, quien es el que le causa la muerte a ambos ciudadanos, en el momento que fue la autoridad hasta la residencia donde se encontraba, hace resistencia y fallece enfrentando las comisiones con la misma arma con que le había dado muerte a los dos ciudadanos que su origen era portugués. Con este caso y que trajo muchos comentarios en las redes, bueno, lo damos por concluido ya esto. Por último, quiero hacer... Douglas Rico señaló que en lo que va de 2019, 48.906 personas han sido detenidas. En otra línea señaló que han ocurrido 1.180 casos de abuso sexual y el cuerpo policial ha dado respuesta al 63% de estos casos. Con esta información retornamos al contacto de los estudios. Muchísimas gracias, Diana. En breve volvemos con más información. Información deportiva, ya venimos. Amigos, iniciamos los deportes con béisbol de Grandes Ligas porque José Altuve, Eduardo Escobar, Eugenio Suárez, Manuel Piña y Anthony Santander tuvieron una jornada destacada en el día domingo. Este último, Anthony Santander conectando 5 inatrapables en 5 visitas al plato. Iniciamos nuestro recorrido en el Minute Maid Park, Angelinos ante Astros, 8º episodio. Y José Altuve, que con un corredor en circulación le pega a la pelota con la puerta de una catedral y la mete en lo alto del jardín izquierdo. Jonrón 24 del maracayero, que iguala su marca personal en una campaña y contribuyó al triunfo de Houston sobre Los Ángeles, 11 carreras por 2. De 5-2, Altuve con jonrón, 2 remolcadas y 2 anotadas. Juego de 5 imparables para Anthony Santander. Sencillo a la derecha en el primero, luego otro a la izquierda en el tercero, otro a ese mismo sector del terreno en el cuarto para producir una rayita. Jonrón solitario por el jardín izquierdo en el séptimo y un hit en el octavo para batear de 5-5 con 2 producidas y par de anotadas en el triunfo de Baltimore ante Tampa Bay, 8 carreras por 3. Jornada de 8 medallas para Venezuela en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019. 4 medallas de plata y 4 de bronce. Las preseas argentas llegaron en el paraatletismo por intermedio de Lisbeth Vera en los 200 metros femenino T47, Samuel Colmenares en los 400 metros T47, Yomaira Cohen en el lanzamiento de bala femenino y el medallista en Londres 2012, Omar Monterol en los 400 metros T37. Los bronces fueron gracias a Reni Pacheco en 400 metros T47, Loandis González en salto de altura masculino T46, Abraham Ortega en bala masculino F46 y Viviana Moraes en 100 metros pecho de la natación. Venezuela es 10ª del medallero con 1 oro, 6 platas y 8 bronces. Pasamos al fútbol español porque el Fútbol Club Barcelona se lavó la cara de su accidentado primer partido en la nueva campaña y goleó al Real Betis de Sevilla 5-2. Doblete de Antoine Griezmann más goles de Carles Pérez, Jordi Alba y Arturo Vidal le concedieron la remontada al cuadro catalán. Nabil Fekir y Loren Morón anotaron por el Betis. Y la gran imagen del fin de semana la dieron Marc Márquez y Alex Rins en el Gran Premio de Gran Bretaña del Mundial de Motociclismo. Ambos batallaron por el primer lugar en toda la carrera hasta que en la última vuelta Rins superó al campeón defensor por 13 milésimas de segundo. Es el cuarto margen más corto de la historia. Maverick Viñales completó un podio 100% español.
Hola, ¿qué tal amigos? Feliz tarde para todos. Yo soy Bárbara Crespo. Hoy en Estrenos y Estrellas recibimos a Jorge Eduardo Núñez, Mister Venezuela 2019, después de haber llegado a nuestra tierra con esa participación en el Mister Mundo. Bienvenido y felicidades. Gracias, amor. Muchísimas gracias. Muy contento de poder estar acá compartiendo contigo y de estar acá de nuevo en mi tierra con mi gente. Jorge, no vamos a perder tiempo. Cuéntanos cómo te fue en Filipinas. Bueno, la verdad, siento que me fue excelente porque pude destacar en cada una de las pruebas y actividades que nos pusieron a hacer. Pero más que eso, y del resultado que haya sido el día del evento, me vine muy contento porque sé que dejé a mi país y a mi gente bien en alto y que lo importante más que todo es la experiencia que tuve allá, las personas que conocí y los lugares que pude visitar. Eso es lo que lo que me traje para acá. Sin duda una experiencia cultural única, una oportunidad que pocos tienen. De esas actividades, ¿cuáles disfrutaste más? Te voy a ser sincero, las disfruté todas, pero como yo siempre decía antes de irme, las que yo pensaba que iba a destacar, y así fue, fueron las actividades deportivas. De hecho, hicimos un Extreme Challenge y ese fue el que más disfruté. Lastimosamente no pudimos terminarlo, pero pude ser el segundo mejor de todos los 72 participantes en el Extreme Challenge y me siento bastante orgulloso por eso. También destacaste en la parte de la actuación de moda, en el talento, los deleitaste con nuestros bailes típicos. ¿Cuál era la reacción de ellos? Bueno, su reacción era bastante, se reían porque por el tipo de baile. Mi prueba de talento fue bailar tambores. El Leo Leo Le, de hecho, todos los demás participantes se aprendieron la canción y cada vez que yo pasaba, ellos la cantaban. Exacto. Pero me gustó mucho, lo disfruté al máximo y lo hice bastante bien porque pude destacar en todas y cada una de las actividades que realizamos. Hablando un poquito de ese compartir con los otros participantes, ¿con quienes mantienes ahora una relación más cercana? Bueno, son bastantes porque todos formamos como un gran equipo, un gran grupo. Era más o menos como un campamento para nosotros, no era como una competencia. Y eso me gustó bastante y ahora tenemos varios grupos en WhatsApp en donde estamos en contacto todos. Y me gustó porque al final eso es lo que nos llevamos nosotros, las amistades que hacemos allá, y ahora sé que tengo un amigo en cada una de los países del mundo. El Mister Mundo, como el Miss Mundo, es una competencia que dedica mucha atención al componente social. ¿Qué tuviste oportunidad de hacer allá? Porque desde aquí te venías preparando bastante. Sí, por supuesto. Allá tuve la oportunidad de asistir a una de las fundaciones más grandes en Filipinas, es la Fundación Tuloy, la cual la fundó el Father Rocky, un pastor evangélico. Y tuvimos la oportunidad de compartir con todos esos niños porque ellos básicamente lo que hacen es eso, recoger los niños en situación de calle y les dan un hogar, les dan una cama, les dan comida y les dan educación. Y bueno, tuvimos varias actividades con esos niños y me gustó bastante. Esa fue una de las actividades que más me gustó, poder compartir y darles alegría a todos esos niños que tanto se lo merecen. Jorge, no te podemos despedir sin saber qué vas a hacer de ahora en adelante. ¿Cuáles son esos próximos planes? Bueno, vienen muchas cosas. En el nombre de Dios yo sé que vienen muchas cosas buenas, pero ahora quiero seguir preparándome. Quiero seguir preparándome más que todo en el tema del inglés. Quiero de repente estudiar algún curso de actuación, animación. Y bueno, ahí veremos que vaya viniendo. Seguro que van a venir muchas cosas buenas. Amén. Despídete entonces de nuestra audiencia. Bueno, muchísimas gracias por todo el apoyo que recibí de parte de ustedes, de mi gente acá en Venezuela. De verdad que eso lo valoro muchísimo. Les mando un beso enorme y un gran abrazo. A ustedes en sus casas, muchas gracias por acompañarnos. Al regreso, en entrevista a Venevisión, Gregorio Rojas estará conversando con el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, tal como fue anunciado antes de la pausa, hoy nos acompaña en el estudio Héctor Rodríguez, gobernador del estado Miranda, integrante de la delegación del Gobierno Nacional para el Diálogo en Barbados. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, gracias por la invitación. ¿En qué punto se encuentra el diálogo? Bueno, yo creo que está en revisión, ¿no? Sobre todo el diálogo con este factor de la oposición venezolana. Tú sabes que en Venezuela tenemos una oposición diversa, con muchas contradicciones entre ellas. Bueno, la revolución tiene canales de diálogo con todos esos sectores de la oposición. Lamentablemente, parte de la oposición ha apostado a una agenda
de bloqueo, de sanciones, de solicitud de intervenciones que ningún bien le hacen a los venezolanos. Al principio construyeron toda una narrativa de que esas sanciones solamente eran para un sector de la vida venezolana. Creo que aquí nadie se las cree, independientemente de que tengas una posición contraria al gobierno, todo el mundo siente cómo las sanciones afectan la vida cotidiana de la persona que necesita un medicamento importado, de la producción de alimentos, los empresarios que necesitan una materia prima. Y hoy hay una gran opinión pública que va más allá del chavismo, oposición, ni, que está en contra de las sanciones. Y eso, bueno, yo creo que va a obligar definitivamente a este sector de la oposición que cree en el bloqueo, que cree en las sanciones, que le hace daño al país, a flexibilizar, a revisar sus posiciones y a llegar a un gran acuerdo nacional de lo que la mayoría de los venezolanos estamos diciendo. Vamos a resolver los problemas en paz, vamos a resolver los problemas dialogando, vamos a resolver los problemas entre venezolanos y venezolanas como lo hace cualquier familiar. Una familia cuando tiene problemas se sienta, se reúne, dialoga y pone lo mejor de sí para salir adelante. Ese es el gran llamado hoy de toda la sociedad venezolana. Habla de flexibilizar posiciones de parte de la oposición y de parte del gobierno hay disposición también para flexibilizar posiciones. Sin duda alguna. Yo creo que el presidente ha dado claras muestras en eso, de su voluntad de diálogo, de su voluntad de acuerdo. Yo creo que aquí el problema es un sector de la oposición que a principio de año creyó que podía por la fuerza, con sanciones, con sus aliados internacionales, poner de rodilla al gobierno y terminaron fue afectando al pueblo venezolano. Es tiempo ya de que reflexionen, que se den cuenta que la vía violenta, que la vía del bloqueo, que la vía del golpe de Estado no son las respuestas. Lo que hace es colocar los problemas que tenemos venezolanos en peores condiciones y que la única solución es trabajar en equipo, trabajar juntos, dar lo mejor de sí cada uno de nosotros para sacar adelante el país. Ahora, en el tema de las negociaciones y de las dos partes que están sentadas, que en teoría se ve como dos partes, hay personas que dicen ser terceros, que dicen que quieren ser incorporados al diálogo. ¿Se pueden incorporar y cómo deben incorporarse? Sí, yo creo que hay una gran diversidad de la oposición venezolana. Sin embargo, creo que es un tema donde no ayudamos nosotros metiéndonos en el tema. Yo creo que es un tema que la oposición tiene que debatir, tiene que discutir. Tal vez es una de las más grandes dificultades que tenemos hoy, esas posturas extremas de un lado de quienes dicen no, hay que intervenir militarmente, hay que terminar de bloquear Venezuela, y aquellos sectores moderados que yo creo que cada vez crecen más después de las últimas sanciones de Trump. Escuchas cada vez más voces de la oposición que dicen ese no es la ruta, ese no es la vía, pero es un tema interno que ellos tendrán que discutir, debatir. Nosotros lo hemos dicho con muchísima claridad, el chavismo, la revolución bolivariana, el presidente Nicolás Maduro, están dispuestos a dialogar con todos los sectores, incluyendo con el gobierno de los Estados Unidos. Lo único que pedimos a cambio es respeto, es disposición de ayudar al país y no utilizar esos espacios para hacerle daño al país. El tentativo cambio de fecha, porque ciertamente las elecciones las parlamentarias suelen realizarse en el último trimestre del año y se está hablando de realizarlas en el primer trimestre. El cambio de fecha, ¿qué generaría en las negociaciones? No lo sé, hay que ver unas variantes. Nosotros lo que estamos diciendo es que cualquier decisión la tiene que tomar el pueblo. Y si tenemos uno de los 5 poderes que desde que tomó posesión lo que ha hecho es entrar en contradicción con los demás poderes, negar la Constitución, ser punto de perturbación para la vida cotidiana del país, bueno, que el pueblo decida. Vamos a elecciones y que sea el pueblo el que decida. Porque además nosotros no podemos seguir perdiendo tiempo con la oposición irracional que hay en Venezuela. El bloqueo, las sanciones, la posibilidad de un golpe de Estado, la posibilidad de una intervención militar le hacen daño a los venezolanos. Y es el pueblo venezolano el que debe tomar sus decisiones y resolver sus problemas. Es el planteamiento claro que estamos haciendo. Creemos que no es por un golpe de Estado, que no es por una intervención, que no es por un bloqueo. Creemos que es por la democracia, por el voto, porque la gente decida cuál quiere que sea su futuro, cuál quiere que sean los planteamientos que gobiernen las dificultades que estamos atravesando. ¿Cómo se encuentra el Estado Miranda? Bueno, trabajando muchísimo. Lamentablemente, este fin de semana tuvimos una explosión en el sistema de llenado de gas de Valles del Tuy. Quiero felicitar a todos los trabajadores, a todo el cuerpo bomberil, porque la respuesta fue extraordinaria, desde el proceso de evacuación de todos los trabajadores de las comunidades aledañas hasta el proceso de cómo se apagó el incendio. Felicitarlas a todas y a todos, estuvimos acompañando, monitoreando. Por supuesto, esa explosión genera una afectación al servicio considerable. Hoy estuvimos reunidos con todos los alcaldes, con el gobierno nacional, para a partir de mañana empezar un plan especial de distribución de gas para los Valles del Tuy, apoyando desde las otras subregiones. Como lo dijimos en las redes sociales, denunciar
la agenda de bloqueo, la agenda de sabotaje de la oposición venezolana. No es coincidencia que en cada momento en que la oposición anuncia una agenda política, termina pasando alguna afectación a los servicios. Esta semana, Primero Justicia anunció una agenda contra los servicios públicos al Estado Miranda. Pocos minutos antes de la explosión vimos dirigentes de Primero Justicia cerca de esta estación de gas, y segundos posterior a la explosión, varios dirigentes tuiteando exactamente igual. Ahorita estamos abriendo la línea de investigación, estamos con los organismos de inteligencia haciendo los cruces de llamadas, y bueno, quien sea responsable va a tener que acatar las consecuencias. No puede ser que el saboteo, que el bloqueo, que las sanciones sean la forma de hacer política. Si hay una visión política distinta, que la critique, que dé sus ideas, que organice, que se movilice. Y nosotros entendemos que la capacidad de movilización de la oposición ha venido mermando desde el primer trimestre del año para acá. Un ejemplo fue lo que pasó este fin de semana. Todos los dirigentes de oposición convocaron a movilizaciones. Bueno, y lo que vimos incluso en sus propias redes fue una gran desmovilización. Pero no puede ser que como consecuencia de eso la oposición juegue al saboteo, juegue al bloqueo, juegue a las sanciones, porque a quien le hace daño es al pueblo venezolano. Yo llamo a una reflexión de la dirigencia de la oposición para que cese ya su política de saboteo, su política de bloqueo, su política de sanciones. Eso le hace daño es al pueblo de Venezuela. Que el debate político sea en el plano de las ideas, sea en el plano de la crítica. Y mientras ellos siguen con esa actitud, nosotros seguiremos denunciando. Mañana estamos convocando una gran movilización en los Valles del Tuy para dar elementos probatorios de la denuncia que estamos haciendo y seguir trabajando. Ahorita estamos desarrollando todo un plan integral de atención a todas las comunidades. Tenga la certeza, la comunidad de los Valles del Tuy, que no importa saboteo, nosotros vamos a desplegar todas nuestras capacidades para apoyarlos, para atenderlos, para acompañarlos. ¿Hay pruebas entonces, gobernador, de que sí hubo saboteo, de que sí hubo sabotaje? Hasta ahorita todas las investigaciones indican en esa dirección. Tenemos presencia de dirigentes de la oposición minutos antes de la explosión. Tenemos la agenda que la misma oposición anunció en contra de los servicios públicos. Tenemos varias publicaciones en redes sociales segundos posteriores a la explosión en distintos dirigentes diciendo exactamente lo mismo. Y bueno, seguimos profundizando en esa investigación, seguimos haciendo los cruces de llamadas y vamos a dar hasta las últimas consecuencias con los responsables de este saboteo. Y viendo todas estas circunstancias, ¿hay una fecha tentativa de reanudación del diálogo? Bueno, nosotros estamos insistiendo, siguen por distintos canales las comunicaciones para acordar las nuevas condiciones del diálogo y ojalá sea así. Va a depender mucho de las contradicciones y las dificultades que, como te decía, tiene la oposición venezolana. Nosotros no nos vamos a detener, vamos a seguir trabajando. Tú me preguntabas por Miranda. Bueno, tenemos una agenda muy intensa en el tema productivo. Esta semana el presidente visitó una de las industrias de plástico más grandes de América Latina, que sumando a toda la industria privada de plástico que tenemos en Miranda representa cerca de un 20%. Estamos trabajando con ella y además esto es clave para la industria de la agricultura. Estamos instalando ahorita en el estado de Miranda los cuadrantes de paz, los gobiernos comunitarios, con una agenda intensa, desconcentrando, democratizando el ejercicio de gobierno. Tenemos ahorita tenemos 522 escuelas abiertas en el plan vacacional, con el programa de alimentación escolar, con una agenda cultural, deportiva para atender a nuestros niños en vacaciones. Además, cerramos el año de manera extraordinaria, un crecimiento de más de 30% de la matrícula escolar, un crecimiento en todos los niveles nutricionales gracias al programa de alimentación escolar. Estamos ahorita incrementando el plan de patrullaje, como tú sabes, nos ha ido muy bien en los temas de seguridad, una disminución del 80% de los secuestros, del 60% de los delitos, un crecimiento de 6 patrullas operativas, más de 300, ahorita nos están llegando 100 patrullas nuevas que van para un plan especial en plazas, parques, bulevares, todos los espacios públicos para ir abriendo el espacio a la ciudadanía. Así que estamos trabajando en todos los temas que acabamos de quedar primeros en el plan de vacunación, el Estado Miranda. Así que nosotros, bueno, con una mano dialogando, conversando, abriéndole espacios a la racionalidad, al sentido común, porque de eso se trata. No se trata de negar de que hay o no hay problemas. Claro que hay problemas, como si en nuestra casa hubiese problemas y alguien en la casa se planteara, mira, ante los problemas yo planteo que el plan de la calle intervenga en la casa, porque eso es lo que pides cuando pides una intervención. O planteo que nos caigamos a golpe y así se soluciona el problema, porque eso lo planteas cuando planteas el golpe de Estado, la guarimba. O plantees cerrar la casa con llave y tirar la llave por la ventana para que nadie salga a trabajar, nadie salga a producir, nadie salga a hacer mercado. Eso es lo que planteas cuando estás planteando un bloqueo. Es decir, no tiene sentido. Tenemos lamentablemente una oposición que está perdiendo el sentido común, está perdiendo la racionalidad. Y cuando hablamos de diálogo es volver
al sentido común, a la racionalidad que tenemos la mayoría de los venezolanos. ¿Y el planteamiento, gobernador, en dado caso de elecciones presidenciales que hacen de aquel lado? Va a haber un cronograma electoral, nosotros hemos dicho en todos los espacios. Ahorita, según la Constitución, porque el diálogo es en el marco de la Constitución, vienen elecciones de la Asamblea Nacional, luego vienen elecciones de gobernadores y alcaldes, luego vienen elecciones de presidentes. Nosotros estamos dispuestos a dialogar las condiciones de esas elecciones respetando el cronograma electoral. Es decir, nosotros estamos conscientes, dispuestos y además apoyamos que la ruta para administrar el conflicto es la ruta democrática, es la vía electoral. ¿En qué condiciones? ¿Cuáles son las reglas de juego? ¿Cuál es el cronograma electoral? Bueno, discutámoslo sin ningún tipo de problema. Pero lo que le estamos diciendo, la violencia, el bloqueo, las sanciones, el sabotaje, no puede ser la forma de hacer política, porque esa forma de hacer política le está haciendo daño a todas y a todos los venezolanos, independientemente de su posición ideológica. ¿Estaría descartado entonces, gobernador, hacer una mega elección con todas las elecciones juntas en un tiempo de un año y medio, 2 años? Cualquier planteamiento que viole la Constitución está descartado. Cualquier planteamiento que sea en el marco de la Constitución, estamos dispuestos a dialogarlo, a construirlo y a racionalizar la lucha política. Y un cambio, en dado caso, a la Constitución para tratar de buscar una salida democrática a toda esta situación. Pero es que el problema no es el cambio de la Constitución, el problema es que tienes un sector de la oposición venezolana que no cree en la democracia, que cree que la intervención militar, que el golpe de Estado, que el bloqueo, que el saboteo es la ruta de la vía electoral. Nosotros el año pasado fuimos a una elección presidencial. Juan Guaidó pudo ser candidato presidencial. ¿Por qué no quiso? ¿Por qué no participó? No participó simplemente porque estaban convencidos de que por la vía militar, por la vía del bloqueo, por la vía del saboteo, podían salir de un gobierno. No creían que por la vía democrática lo pudieran hacer. Entonces ahí está claramente el mensaje. El diálogo tiene que ser para que ese sector reflexione y se dé cuenta que no nos pudieron tumbar, que no es la vía del bloqueo, que no es la vía de las sanciones, sino que es la vía de la democracia, del voto, de la racionalidad política. Entonces ese es el planteamiento concreto. ¿Está dispuesta esta oposición que ha intentado por golpes de Estado, por bloqueo, por sanciones, salir de un gobierno, salirse de esa lógica y entrar en la lógica de la Constitución, de la democracia, de la gobernabilidad, de la racionalidad política? Es un planteamiento concreto. Si dicen que sí, bueno, están todas las opciones abiertas para discutir, para debatir y para construir juntos un camino de paz para Venezuela. Gobernador, gracias por conversar con nosotros. Gracias a ti, siempre un placer. Estuvo con nosotros Héctor Rodríguez, gobernador del estado Miranda, integrante de la delegación del Gobierno Nacional para el Diálogo en Barbados. Amigos, gracias por acompañarnos en Entrevista a Venevisión. De mi parte, un fuerte abrazo. Volvemos con Milagros. Gracias, Gregorio. Así ponemos punto y final a la presente emisión de Noticiero Venevisión. Y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. A todos, muy buenas tardes.